Continuamos en las cuatro esquinas y nos vamos ya a la siguiente entrevista. Hoy tenemos una persona que nos va a ayudar a pues arrojar luz en relación a esa teoría que lleva ya algunos años estudiándose, sosteniéndose por parte de algunas personas relacionadas con el mundo de la cultura, de la investigación del patrimonio, de la arqueología, y que es que posiblemente, aunque bueno, los científicos siempre me regañan mucho cuando he hecho reportajes relacionados con este asunto, el Guadalteba, que se encuentra en el entorno de la ribera de los embalses, del complejo de los embalses de Guadalhorce, la comarca de Campillos y Teba, para que nos entendamos, pudo ser perfectamente la Atapuerca malagueña. Se ha constatado la presencia de humanos cientos de miles de años antes de Cristo. Y yo creo que una de las personas que más saben del patrimonio histórico del Guadalteba y particularmente de Teba es el secretario de la Asociación en Defensa o por la Defensa del Patrimonio Histórico de Teba, que ha sido director del Museo de Teba durante 5 años y que además en Antequera es bien conocido porque representa a Teba o es académico por Teba en la Real Academia de Nobles Artes y Ciencias de Antequera. José Verdugo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, lo decía al principio, ¿no? Muchas veces los periodistas y los científicos no, comulgan con los enfoques, pero si no hay muchos más yacimientos o nos tenemos ya que ir a Granada, a lo mejor la Mesopotamia o la Atapuerca de Málaga bien puede ser el complejo de embalse de Guadalhorce, esa maravillosa tierra de donde se procede, ¿no? Efectivamente, la verdad que desde el punto de vista de la historia del patrimonio histórico y en este caso de la prehistoria, tenemos una comarca riquísima en yacimientos, en historia, en todo ese entramado cultural. Y posiblemente el Guadalteba, o Teba quizá, porque no se encuentra en una zona de paso, como otras comarcas que las tenemos más cerca de la autovía, hasta que se haga esa que dicen que harán algún día de Jerez a Campillos, ¿no? Pues es más desconocida y no se habla tanto del patrimonio que alberga, ¿no? Efectivamente, es más desconocida hoy en día por las circunstancias sociales y económicas, ¿no? Pero teniendo en cuenta la situación del pueblo de Teba y de la comarca del Guadalteba en pleno surco intrabético, del cual sabemos que fue una de las principales vías de comunicación a lo largo de toda la prehistoria y también de gran parte de la historia, pues así nos podemos explicar el porqué de esa cantidad tan importante de yacimientos y de lugares históricos en Teba y en su comarca. Bueno, de Teba, los que, bueno, pues vamos un poco en plan, o por trabajo o en plan visita, pues nos encanta acercarnos a ese castillo que preside todo el Guadalteba, que es el Castillo de la Estrella, y hemos estado en los Douglas Days, porque dicen que allí, bueno, pues murió un conde escocés, que no sé si era escocés, que murió en Teba, no lo sé exactamente, ahora no contará la historia, pero que dicen que iba hacia tierra prometida con el corazón de un rey del Reino Unido. Pues de todas esas cosas vamos a tener la ocasión de hablar con José Verdugo, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, como siempre decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, es ver un poco ese repertorio recopilatorio de fotografías que nos ha traído, y que empieza por una triste información, don José, y es que, bueno, pues casi creo que esto responde a un criterio cronológico, ¿no? El yacimiento más antiguo que tienen, que es el entorno de la Cueva de las Palomas, que recientemente desafortunadamente ha sido expoliado y bueno, pues tristemente por la noticia del expolio pues ha salido en los medios, pero bueno, por fin se conoce un poquito más y hoy estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué ha pasado allí en la cueva? Bueno, la Cueva de las Palomas es uno de los yacimientos más importantes de la provincia de Málaga desde el punto de vista de la prehistoria, ¿no? De hecho, tan es así que en los últimos años importantes instituciones nacionales e internacionales, como el Neandertal Museum de Alemania o la Universidad de Cádiz, también la Universidad de Málaga en su momento, han estado investigándolo, ¿no? Y bueno, hará un par de semanas, miembros de la asociación detectaron que en 2 de las zonas más protegidas, la cima del sílex y la propia cueva, pues habían hecho, por debajo de las cancelas que protegen ambos lugares, habían hecho sendos agujeros para introducirse por ahí los expoliadores y hacer todo tipo de daño dentro, ¿no? Particularmente, ahí vemos una de esos agujeros, se ve en la siguiente foto, se ve perfectamente porque hay un compañero nuestro, le hicimos la foto para que se viera. Es un pedazo de agujero, ¿no? Es exactamente, porque todo es una madriguera, vamos. Todo eso estaba cubierto por la cancela y bueno, y lo han hecho un agujero ahí para poder pasar hacia adentro
y han hecho una serie de excavaciones ilegales dentro. Hemos detectado un montón de agujeros, cerámicas neolíticas rotas, posiblemente varios restos que se han debido llevar, ¿no? Y que es difícil saber de qué se tratan porque se lo han llevado, ¿no? Y la verdad que es un hecho preocupante, importante, y la asociación rápidamente se puso en contacto con el Ayuntamiento y con la Delegación Territorial de Cultura para denunciar los hechos y bueno, para que en la medida de sus posibilidades haya más vigilancia, se tomen las medidas necesarias para que este tipo de cosas sucedan lo menos posible, ¿no? Ese es uno de los agujeros que detectamos, se ve perfectamente por la diferencia de color del suelo, ¿no? Uno de los agujeros que hicieron. Ahí se ven más otro de los agujeros que han hecho los expoliadores. Y si seguimos viendo veremos también, ahí por ejemplo es lo que comentaba antes, eso es una de las cerámicas que han debido de encontrar en los agujeros, y como no les ha interesado porque estaría rota o porque no tendrían el valor de lo que ellos buscaban, pues la han dejado ahí en lo alto de una piedra de aquella manera, ¿no? Una lástima, una pieza que puede tener tranquilamente entre 5 y 6.000 años de antigüedad, y ahí sin importarles nada y la han dejado rota, etcétera, etcétera, ¿no? En un hecho realmente lamentable y que nosotros consideramos que es importante y que las autoridades tienen que tomar medidas. Eso es una foto del entorno donde se encuentra la Cueva de las Palomas. Es el Tajo del Molino o Tajo de Torró, un sitio famoso en la provincia de Málaga porque durante muchos años los escaladores lo han utilizado para escalar por sus paredes, ¿no? Es un paraje natural, tiene una cierta protección, además tiene una fauna y una flora importante, así que es un sitio con valores no solamente culturales, sino también de tipo natural. Bueno, y eso nos permite poner el punto y seguido, es decir, puede pasar esa desafortunada noticia de la que ya nos hemos hecho eco en alguna ocasión en nuestra redacción, pero que queríamos también comentar, aprovechando su presencia hoy aquí. Lo que nos interesa es conocer un poquito más del patrimonio, al fin y al cabo, de nuestra comarca, que parece que como tenemos pues la zona sevillana, ¿no? Y por su acento usted pertenece a esa zona, la zona de Campillos, sí. La zona cordobesa, ¿no? La zona granadina. Muchas veces es como que cada uno es muy local, ¿no? en esta comarca en la que nos encontramos, y a nosotros nos encanta poner en valor todo lo que muchas veces, a pesar de que estamos a 25 minutos de diferencia, no conocemos. La Cueva de las Palomas, ¿qué es esto? Que en la preproducción hemos hablado de que había neandertales viviendo en Teba en su momento, de esto que estudiábamos en historia, culturas musterienses, que es mucho tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, el hombre de Neandertal aparece pues aproximadamente entre 200 y 150.000 años antes de Cristo, aparece evidenciado en gran parte de Europa, ¿no? Y hasta ahora se habían encontrado muy pocos restos en lo que es la provincia de Málaga, ¿no? Tan solo un poco en Archiona, en la Cueva de las Grajas, también en la parte del boquete de Zafarraya, en el linde entre Granada y Almería. Y bueno, y ahora pues recientemente las últimas investigaciones que se han llevado a cabo en el entorno de la Cueva de las Palomas, pues han detectado su presencia allí a través, no todavía por la existencia de restos físicos, esa es la Cueva de las Palomas vista desde fuera, pero sí por las evidencias de tipo materias arqueológicas, es decir, se han encontrado un buen montón de útiles de piedra, de los típicos del musteriense. El musteriense es la cultura que desarrolla el hombre de Neandertal. Es como se llama, musteriense, ¿no? Y muchísimos de estos tipos de útiles líticos adscritos al hombre de Neandertal se han encontrado allí en la Cueva de las Palomas, lo que hace pensar a todas las instituciones que lo están investigando que bueno, que la Cueva de las Palomas y su entorno está llamado a ser uno de los sitios de investigación más importantes de los próximos años en cuanto al hombre de Neandertal. Es que estamos hablando de cientos de miles de años, y esto nos da pie a sacar el tema del siguiente escalón cronológico que hacemos, porque esto es mucho más antiguo que los dólmenes, y hoy me he enterado que además ahí en Guadalteba tienen ustedes dólmenes. Sí, bueno, esta es la parte ya del mundo ibérico, porque no lo he puesto tampoco, la fotografía no está puesta en un estricto orden cronológico, sino yo quise un poco darle también un matiz de preocupación y de importancia por el yacimiento, ¿no? En este caso la foto esta nos está mostrando los restos de la muralla del Oppidum íbero de los Castillejos. El Oppidum íbero de los Castillejos es hoy por hoy el recinto amurallado íbero más importante de la provincia de Málaga, ¿no? Y aún así, a pesar de que está declarado bien de interés cultural y de que bueno, todos los investigadores que han escrito sobre él coinciden en afirmar que es un yacimiento importantísimo,
está totalmente dejado de la mano de Dios y tiene el aspecto que podemos ver, es decir, sus torres, sus murallas se están viniendo abajo poco a poco, y esto es una de las... Ahí vemos un desprendimiento de tierra que se produjo hace un par de años, y que prácticamente eso, que era un torreón circular de los más significativos que tiene el yacimiento, pues la mitad del torreón se vino abajo, y bueno, a pesar de que nosotros lo denunciamos y tal, eso sigue así, sin que las administraciones públicas que tienen competencias en la materia hayan querido preocuparse sobre el tema. Mira que nosotros, esa es una de las principales cosas que tiene la asociación, el preocuparse y el denunciar lo que haga falta, el deterioro del patrimonio histórico. Ahí damos nosotros muchas de nuestras batallas, ¿no? Bueno, defendiendo el patrimonio, como no puede ser de otra forma, aprovechando su presencia en los medios siempre, José, para estas cosas. ¿Tienen ustedes dólmenes en Teba? Sí, tenemos una necrópolis megalítica bastante importante. De hecho, es la más numerosa de la provincia de Málaga. Lógicamente no tiene la importancia de la necrópolis de Antequera, cuyas estructuras son monumentales y son únicas, pero sí que en número tenemos del orden aproximadamente, ahora mismo descubierto, del orden de casi 10 estructuras megalíticas, lo cual es bastante importante, porque cuando se encuentran dólmenes no se suelen encontrar, salvo en las provincias de Granada y Sevilla. Aquí en la provincia de Málaga no había una cantidad tan importante junta de estructuras megalíticas, y en Teba pues la hemos encontrado. Además, esa la encontró particularmente la asociación iniciativa, se lo comunicamos en su momento a la Universidad de Málaga, y gracias a esta actividad pues conseguimos que la Universidad de Málaga llevara a cabo varias campañas de excavación en la necrópolis. Y luego podemos hacer esa escala en el capítulo de los íberos que usted nos contaba, que bueno, vamos a contextualizarlo un poco para que la gente que nos ve sepa de qué momento hablamos. Esas estructuras que estamos viendo ahí no son de la época de nuestros abuelos. Efectivamente. Contextualícenos esto de los íberos. Estamos hablando de aproximadamente 2500 años antes del presente, es decir, 500 años antes de Cristo aproximadamente, que es cuando se detecta el comienzo de lo que hoy en día llamamos como cultura íbera, ¿no? Bueno, pues en Teba tenemos este oppidum. El oppidum era la forma normal de asentamiento que tenía la cultura íbera, ¿no? Y en Teba tenemos este importante yacimiento, que además es el más grande, como lo he dicho, de la provincia de Málaga. Tiene aproximadamente un perímetro murario de 1,5 kilómetros de murallas, ¿no? Y bueno, se daba así porque la cultura íbera se sabe que era una cultura con muchos episodios bélicos, ¿no? Los íberos necesitaban para su protección subirse a cerros elevados y poder protegerse allí. Para ello pues construían estas imponentes murallas que realmente eran importantes y conllevaban tener que estar muchos años preparándolas, ¿no? La lástima, como comentaba antes, que esto se está cayendo a ojos vistas año a año, ¿no? Nosotros los vamos detectando con episodios como el que vemos en esta fotografía, ¿no? Y es una lástima porque no hay otra cosa así en la provincia de Málaga, y consideramos que es suficientemente importante como para que las administraciones públicas le metan mano al asunto y lo protejan eso, ¿no? Y aquí está el castillo, al que todo el mundo, yo creo que todo el mundo le suena a Teba por su castillo de la Estrella y por todos los eventos que han hecho ustedes coincidir en torno a este castillo, que es el epicentro de, por ejemplo, la celebración de los Douglas Days. Efectivamente. Vamos a siguiente capítulo. ¿De qué va? Bueno, ahora vamos a hablar de la Edad Media, ¿no? De hecho, además, tan importante es el castillo que bueno, entre otras cosas, la propia asociación se llama Asociación Is-Ativa, que significa en árabe Fortaleza de Teba, ¿no? Bueno, el Castillo de la Estrella, aunque sabemos que se funda aproximadamente sobre el siglo X, en plena época árabe, pero las estructuras más importantes son ya de época almohada, es decir, aproximadamente 1100, 1200 años antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y bueno, allí fue importante ya de por sí porque durante mucho tiempo estuvo en la frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla, pero desde luego el acontecimiento que en los últimos años lo ha lanzado a una popularidad creciente es el hecho que sucedió allí en la toma del castillo, cuando murió allí un famoso conde escocés que se llamaba Sir James Douglas, ¿no? Sir James Douglas no era un conde cualquiera. Sir James Douglas era la mano derecha del rey Roberto I de Escocia, que fue el rey que conquistó la libertad de Escocia con respecto a los ingleses. Si los televidentes recuerdan la película Braveheart, el rey Roberto I es uno de los personajes principales de esa película, era el rey que llevaba barba y que fue, ya digo, determinante para conseguir la independencia de Escocia, ¿no?
Bueno, cuando el rey Roberto murió, él, que siempre había tenido la inquietud de haber podido luchar en una cruzada y que no lo había conseguido porque se veía enfermar de lepra y sabía que iba a morir pronto, pues le encargó a su lugarteniente predilecto, a Sir James Douglas, que fue uno de sus principales generales en las batallas contra los ingleses, le pidió que cuando él muriera, en un típico rito celta, le sacaran el corazón, lo embalsamaran y lo llevaran a Tierra Santa, para que de alguna forma pudiera reposar en una tierra que él le hubiera gustado visitar para ir a hacer una cruzada, ¿no? El hecho es que cuando pasaba por el estrecho de Gibraltar, bueno, arribando a Sevilla, en una de las paradas de las naves donde iba Sir James Douglas con el corazón de Roberto I, pues se encontró con que el rey Alfonso XI de Castilla estaba intentando tomar el Castillo de la Estrella, que era precisamente la fortaleza más importante de esa zona de la frontera en aquel tiempo. Bueno, bien ubicada está, por lo que vemos sí, en esa sí, foto. Bueno, esta foto se ve particularmente la visión desde un montón de kilómetros, como lo podemos ver a lo lejos, ¿no? Yo creo que esta foto nos indica claramente lo bien ubicado que está el carácter castillo estratégico que tiene. Bien, el caso es que Douglas, al final, Alfonso XI le pidió ayuda para tomar el castillo. Douglas asedió con tan mala suerte que murió en la toma del castillo, ¿no? Y bueno, coincidiendo con ese hecho, pues nosotros en su día, sabedores de la historia, decidimos que aquello era un hecho suficientemente importante como para que mereciera una celebración de tipo anual. Y desde el año 2005, pues le propusimos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos cogió la idea y entre todos pues llevamos a cabo todos los años una jornada, la jornada de Sir James Douglas, Douglas Days, como se llama en inglés, ¿no? Que hoy por hoy, pues bueno, este año ya llegamos al décimo episodio y la verdad que cada vez se está haciendo más famoso. Ese es el monolito que conmemora precisamente esa batalla, es un monolito bilingüe en ambos lados de la piedra. Esta es la parte que está escrito en castellana, es donde se hace un pequeño resumen de esos hechos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir conversando con José Verdugo, pero antes, vamos a recibir a otro invitado que se va a incorporar en cuestión de unos minutos y que forma parte de este colectivo, del que es secretario José Verdugo. Será en cuestión de unos minutitos cuando sigamos repasando la historia del rico patrimonio de nuestra comarca, concretamente de Guadalteba y específicamente de la localidad de Teba. En unos minutos volvemos de la publicidad, no se vayan. A la vuelta de la publicidad nos encanta recibir a gente que, bueno, yo no sé si Francisco Reina venía a ver a su compañero secretario de la asociación o a unirse, pero yo creo que es importante que ya que nos visitan tebeños se incorporen y contribuya usted también, José, a esta noche de dar a conocer, de divulgar el patrimonio de esa bella comarca en la que ustedes residen, que es la comarca del Guadalteba y concretamente la localidad de Teba. Francisco Reina, vocal de esta asociación en defensa del patrimonio de Teba. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En lo que tú dices, no tenía previsto intervenir, simplemente había venido a visitar al amigo Pepe, pero bueno, aquí está para lo que buenamente se pueda aportar. Muy bien. Bueno, pues estábamos repasando momentos interesantes relacionados, muy vistosos, con un instante de la historia de Teba y que los que hemos tenido ocasión de participar, bueno, pues es algo que no se ve. Es que no se ve en ningún pueblo de Andalucía que haya una especie de hermanamiento con un país que está tan lejos como es Escocia y a raíz de una leyenda que casi da para una película, ¿no? Los Douglas Days. ¿Qué es esto de los Douglas Days? Bueno, los Douglas Days. De Douglas ya ha explicado un poquito, José, el Days, ¿no? Que habéis montado al final una especie de evento en torno a, ¿no? Sí. A partir del año 2002-2003, pues la asociación, es decir, es algo que digamos la tradición esta, el hermanamiento con la ciudad de Melrose, pues ya estaba desde finales de los 80, que vinieron los señores estos aquí, los descendientes de Douglas, pues vinieron y... Pero sí es verdad que en los últimos años, a principios de 2003, pues se empezó a recuperar todo el tema este de los escoceses. Y la asociación, con la colaboración del ayuntamiento, que no el ayuntamiento, con la colaboración de la asociación, pues empezamos a organizar una serie de actividades enfocadas y orientadas a poner en valor todo esto de los escoceses.
pues se organizan, pues, te digo yo, visitas guiadas a los distintos monumentos y yacimientos arqueológicos del pueblo, se hacen actividades, hay un mercado medieval, hay, en fin, actividades durante 3 días, hay actividades varias. El último año ha sido muy bonito, ha sido porque ha habido muchas cosas, muchas actividades, y yo creo que cada año pues va a más. Bueno, yo creo que otra excusa más para visitar Teba con ese maravilloso patrimonio que tiene, y estábamos hablando o centrándonos o departiendo en torno a la Edad Media, donde o de la que Teba tiene muchísimos vestigios como este que estamos viendo. Eso se trata de una torre vigía, en Teba decimos la torrecilla, que servía pues de comunicación, es decir, el sistema de comunicación que tenía el castillo de la Estrella. Es decir, desde el castillo pues se ve lo que se ve. Desde ahí pues evidentemente se puede otear pues más allá y transmitir a los habitantes del castillo pues tener un control más extenso del territorio. A ver, pero entonces está diciéndome que esto es una especie del telegrama de la Edad Media, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se hacían llegar mensajes desde el castillo de Teba a través de estas torres? Pues bueno, eso es una torre vigía y lo que se divisa desde ahí pues es el siguiente horizonte, digamos. Ah, pero no es una red de torres, ¿no? Digamos que llegas ahí. Sí, a veces se daba el caso de ir por ahí. Se puede dar el caso de que es una red de torres, es decir, esa torre conectaría con otra, ¿vale? ¿Cómo se comunicaba? Pues no sé, por de día pues a lo mejor a través de humo, de lo que son humaradas, o por la noche a través de fuego, tampoco tenemos datos exactos, espejos, hay varios sistemas. Bueno, pues departiendo sobre el patrimonio de Teba, y continuamos con este repaso que estamos haciendo de forma cronológica. Y bueno, nos han dicho que Francisco es de los cofrades, y precisamente yo no sé si esta es sede de una hermandad o no, pero también tiene un gran valor, como pasa en casi todas las localidades de nuestra comarca, ¿no? La iglesia, la parroquia, y muchas de ellas muy antiguas y de una época posterior. Hablamos del barroco en este caso, ¿verdad? Efectivamente, bueno, barroco tardío. A finales del siglo XVII se empieza a construir y se inaugura pues en los primeros años del siglo XVIII, concretamente en el año 1715. Se trata de un templo, bueno, ya lo estáis viendo, un templo amplio, grande, con las columnas, ahí lo que destaca son las columnas de mármol, que es mármol autóctono de una cantera que hay en el pueblo. Tiene una planta de cruz latina. En sus tiempos tenía un coro que se derrulló en los años 50 porque un cura decía que las parejas se ponían detrás del coro, y por eso en fin, la falta de sensibilidad que hay con... Claro, porque tenía su antigüedad también, ¿no? Claro, desde la época de la propia iglesia, ¿no? Era un coro con su sillería, con su labrado en madera, tampoco se sabe muy bien cómo quedó aquello. Bueno, y no podemos completar el repaso con José y con Francisco sin dar aunque sea una virtual rápida visita al Museo de Teba. Bueno, el Museo de Teba es hoy por hoy uno de los museos, aunque pequeño, de los más importantes de la provincia de Málaga. Es un museo, está en 2 salas, ¿no? Una primera sala donde estaría ubicado todas las piezas adscritas a la prehistoria y a la protohistoria, y la sala más grande donde ya están ubicadas el resto de piezas importantes, ¿no? Se inauguró en el año 2000 y bueno, en él están representadas todas las principales culturas de Teba, como digo, y hay piezas realmente importantes. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una de las que posteriormente se saca también otra fotografía, que es el pedestal de los Erotes. Es una pieza, es un pedestal de una estatua con 4 pequeños ángeles grabados en todos sus lados, ¿no? Y con ahí se ve en más detalle, es una pieza de las más valiosas del arte romano de la provincia de Málaga, porque no solamente tiene una calidad artística impresionante, sino además su epigrafía pues nos da importantes detalles de las familias que vivieron en la ciudad romana del Cortijo del Tajo, que es la ciudad romana de Teba, como se llamaba en la antigüedad, Teba con H intercalada, que era el nombre que tenía. Esta pieza también es de las más importantes que tenemos.
porque además es una pieza de la que solamente existen 3 en el mundo, que es la cabeza de Tiberio joven. Es decir, estamos hablando del emperador Tiberio, cuando todavía no es emperador, pero que ya está designado al imperio por su padre Augusto, ¿no? Es decir, que es una figura muy difícil de encontrar, es de las que se sabe que en tiempo se mandaban a las 4 esquinas del imperio para que los habitantes del imperio conocieran cómo iba a ser el aspecto de su próximo emperador, ¿no? En este caso pues se trataba de Tiberio joven, ¿no? Bueno, ¿y quién me cuenta la historia ya para terminar de Eugenia de Montijo? Que algo tiene que ver las fotos que vamos a ver a continuación, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos viendo la portada de la antigua casa condal de Eugenia de Montijo. Es una de las condesas de Tebas, o quizás la más renombrada, la que más conocemos. Esa es la portada que estaba, o sea, lo que es las columnas que había a la entrada de su casa, que posteriormente pues se restauró y se trasladó lo que es a la plaza del pueblo. Eugenia de Montijo pues cuenta un dicho por ahí que fue una de las visitas que hizo a Ronda, y una gitana le leyó la mano y le dijo serán más que reinas, le dijo en aquella ocasión. Efectivamente, Eugenia de Montijo llegó a casarse con Luis Napoleón III y fue emperatriz de los franceses. Y bueno, no íbamos descaminados. No íbamos descaminados. En ese aspecto. Bueno, y las casas solariegas, ¿no? Que aquí sí tenemos afortunadamente la portada integrada dentro de una de esas maravillosas casas que tienen en Tebas. Sí. Sí, esta es la... Pues ahí estamos viendo una casa de finales del siglo XIX, concretamente el año 1880 aproximadamente, y es una de las casas típicas señoriales del pueblo. Sí, era el palacete del Marqués de Greñina, que se supone que era el noble que en su día la poseyó. Bueno, pues yo creo que con esta imagen podemos despedirles invitando a la gente a que se aproxime por Tebas, porque merece la pena visitar esta localidad y toda la comarca en su conjunto. Que me diga lo que me diga José, aunque todavía queden muchas investigaciones que hacer, hay muy poco presupuesto en las administraciones para temas de yacimiento, desafortunadamente, y muchas veces la decisión que se toma es la de dejar enterrada, ¿no? Con una palabra que no nos gusta mucho cuando nos dicen, no, al final se va a echar una gravilla, que no sé cómo se llama exactamente, sí, pero sí. que se utiliza para proteger el yacimiento porque no hay dinero para ponerlo en valor, que es muy triste, sí. Pero es que son cientos los que existen en la comarca de gran valor. Efectivamente, lo que pasa es que claro que habría que muchas veces priorizar qué realmente hay que taparlo, porque aunque importante no merece tanto la pena, y qué sí merece la pena tratarlo, ponerlo en valor, etcétera, etcétera. A veces yo creo que los criterios no están siempre, no son los oportunos, los acordes, ¿no? Pero bueno, eso queda también a la discreción de las administraciones públicas, que para eso tienen el criterio de representatividad democrática, que les da la posibilidad de manejar el presupuesto de todos los ciudadanos, ¿no? Pues Francisco, José, defienden ustedes muy bien el patrimonio de Tebas y del Guadalteba, de esa atapuerca malagueña. Nos digan lo que nos digan, por ahora no hay muchos más yacimientos más antiguos o muy lejos del Guadalteba, Ardales y Tebas, y luego los propios embalses donde se han encontrado algunos yacimientos, ¿no? En la zona de Campillo. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir con más cosas aquí en las 4 esquinas. No se vayan.